Vale, ahí vamos. Qué bonito. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Desde Yo Sigo otra edición. Soy Juan José Boté de la Universidad de Barcelona, formo parte de la comisión de Yo Sigo. Y hoy hablaremos de la anonimización de datos en investigación cualitativa. ¿De acuerdo? Un poco la idea es, bueno, saber un poco cuáles son las estrategias que hay, qué implicaciones tiene y un poco también qué podemos hacer al respecto, ¿sí? En el fondo tiene muchas implicaciones, es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿sí? Entonces, como siempre, a ver, compartir. No, toda la pantalla necesito. Ahí está, vale. Entonces, como siempre, arriba yo tengo una pantalla y aquí abajo tengo otra con el chat. Entonces, si tenéis alguna pregunta del tipo que sea, yo dejo el chat abierto y podéis preguntar cuando queráis o me podéis parar cuando lo consideréis. ¿Sí? No hay ningún problema. Vale, pues dicho esto, vamos a hablar del tema. Anonimización de datos en investigación cualitativa. Entonces, ¿qué significa exactamente un poco todo esto? Entiendo que todos los que estáis por aquí hacéis quali, de alguna manera. Vale, entonces la idea un poco es, bueno, comprender qué es la anonimización y su diferencia con la pseudo-anonimización, identificar riesgo de identificación en conjuntos de datos de investigación, aplicar técnicas de anonimización en datos cuantitativos y cualitativos y conocer herramientas, ¿vale? Y buenas prácticas. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay muchos elementos. Vale, entonces sabemos que en el análisis cualitativo tenemos una recogida de datos, depende del tipo de datos, hacemos una transcripción o no, depende un poco del dato cualitativo que tengamos, y después, finalmente, tenemos que empezar a hacer una limpieza y preparación. Nosotros básicamente vamos a incidir en el apartado de limpieza y preparación, que es la parte de anonimización, que luego nos permitirá pues analizar y codificar datos. Entonces hay que entender que si tenemos una preparación incorrecta de los datos, puede comprometer la validez del análisis, pero no solo eso, sino también puede comprometer la identificación de personas o lugares que a lo mejor no tienen que estar en el corpus que vamos a analizar. Vale, entonces, como más o menos sabéis los que estáis aquí, ejemplos habituales de materiales cualitativos pueden ser entrevistas en profundidad, grupos focales, diarios de campo, documentos textuales o bien contenidos digitales. Y cada uno de ellos, cada tipo de contenido, requiere o tiene un criterio específico de preparación. Entonces, problemas frecuentes que nos podemos encontrar con los datos cualitativos. Por ejemplo, transcripciones incompletas. Puede pasar, y a veces pasa más a menudo de lo que creemos, que haya transcripciones que estén incompletas, que haya errores o inconsistencias en el texto, nombres, lugares, fechas que estén sin anonimizar o pseudo anonimizar, o que haya formatos incompatibles con el software, que también hay, ¿de acuerdo? O metadatos vinculados a el corpus que están desorganizados. Y esto al final afecta a la fiabilidad, a la trazabilidad y a la reproducibilidad. Vale. Entonces, la anonimización forma parte del proceso de preparación metodológica. Y es muy importante porque es un apartado que después hay que describir en la metodología del artículo o de la tesis doctoral. Por tanto, es un tema que no es menor, es un tema que requiere de su importancia. Entonces, el objetivo que tenemos con la anonimización es proteger la identidad sin perder
un significado analítico, ¿sí? No siempre se consigue, pero la mayoría de las veces sí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, soy profesora de la Universidad de Granada. Bueno, pues una forma de anonimizar siempre que nos interese podría ser soy profesora en una universidad pública. ¿De acuerdo? Vale. Esos autores, Saunders, Kinsinger y Kinsinger, tienen un artículo muy interesante de 2015 donde ellos explican un poco toda la cuestión de la anonimización y la confidencialidad. Entonces dice, bueno, la anonimización es una forma de confidencialidad donde se mantiene en secreto la identidad de los participantes. Pero también es especialmente importante que se consiga sin compartir parte de los datos. Es decir, parte de ese corpus que nosotros vamos a ir, digamos, salvaguardar la identidad de los participantes, básicamente consiste en no compartir esos datos. Os recomiendo este artículo porque es realmente muy interesante. Vale, entonces, bueno, tenemos diferentes aspectos, luego los iremos definiendo poco a poco, pero tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, nombres de personas, lugares, contexto religioso-cultural, datos vinculados a empleo, trabajo en tal empresa, relaciones familiares, X es mi tío o X es mi padre o mi madre, y otra información que permita identificar a los participantes. Entonces, la anonimización implica sobre todo decisiones interpretativas y eso quiere decir que en algún punto podríamos perder el contexto, ¿sí? Con lo cual hay que tener presente sobre todo que cuando yo voy a anonimizar una serie de datos, ¿de acuerdo? No pierda el contexto, porque si no es un problema. Y después también hay que pensar que si estos datos yo los voy a publicar en un repositorio, depende mucho de cada país, por lo menos en lo que respecta a Europa, las reglas de anonimización, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es fácil perder el contexto, pero también hay escenarios en países en los que, a pesar de que se depositan datos para reutilizar, la propia ley prohíbe reutilizarlos. Entonces, bueno, hay que ver un poco la cuestión. Entonces sí que tenemos que ver especialmente una necesidad de equilibrio entre protección de la entidad y el desarrollo del valor analítico. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que tenemos datos personales en la investigación en cualitativa, es bastante habitual, ¿sí? Entonces, nuestro contexto siempre está vinculado a investigación y protección de datos, pero también hay que ser consciente de ciencia abierta y la compartición de datasets, de conjuntos de datos, y las obligaciones legales. Todo esto en el fondo va bastante unido a la investigación cualitativa y a los datos cualitativos que tenemos que proteger, pero a la vez también divulgar. Divulgar en forma de reutilización y trazabilidad. Entonces, básicamente, un dato personal es información que permite identificar directa o indirectamente a una persona. Puede ser el nombre, correo electrónico, puede ser la voz, puede ser la imagen, la ubicación, datos de salud o, por ejemplo, también el DNI, que sale más adelante. Entonces, estos datos, a toda costa, hemos de intentar evitarlos, ¿sí? Evitar que aparezcan en nuestros análisis, ¿de acuerdo? Para que no se identifique a la persona o a las personas. Hay algún escenario que luego comentaremos en el cual, a lo mejor hay cuestiones que
no podemos evitar porque es un estudio de caso y a lo mejor lo estamos focalizando en algún tipo de personas vinculadas a alguna entidad. Bien, entonces, muchos datasets anónimos pueden permitir, he puesto reidentificar, porque claro, las personas ya están identificadas, las identifico yo, pero claro, alguien más después las puede reidentificar a través de un guión analítico. Entonces, en investigación, unos ejemplos, digamos, bastante habituales, típicos, serían entrevistas, encuestas, registros educativos o datos médicos. En el caso de entrevistas o de grupos focales, es bastante habitual que haya datos personales, desde el nombre, direcciones, sitio de trabajo, edad. Entonces, hay que hacer un esfuerzo especial en cambiar esos datos. La pregunta siempre sería, ¿cuándo cambio esos datos? ¿Los cambio cuando preparo los datos o los cambio antes? Es decir, si yo voy a entrevistar, por ejemplo, 15 personas, antes de que yo tenga que procesar los datos, puedo ya generar una serie de nombres y unas identidades para que esas personas no se las identifiquen. Eso tiene particular sentido, sobre todo también cuando trabajamos en grupo. Si estamos con una tesis doctoral, nosotros somos los que tenemos esos datos y por tanto sabemos cómo anonimizarlos, pero si trabajamos, por ejemplo, con un grupo grande de 10, 15 personas que están investigando el mismo corpus a la vez, quizás nos interese hacer esa anonimización de datos o pseudo-anonimización antes de empezar las transcripciones e incluso antes de empezar las entrevistas. Entonces, hablar con la persona y decir, mira, en lugar de Luis, pues te vas a llamar Pepe, ¿sí? Y así sucesivamente a lo largo de todo el discurso. ¿Por qué? Porque en grupos grandes nunca está muy claro cuál es el error que puede haber, ¿sí? Por tanto, es un apartado que hay que tener bastante en cuenta. En encuestas también tenemos cuestiones de datos personales. Por ejemplo, nombre, correo electrónico, por ejemplo, si pedimos, por ejemplo, dónde trabajan, ¿de acuerdo? Son cuestiones que luego, cuando vamos a procesar esos datos, ¿de acuerdo? Hay que anonimizarlos. Y, por ejemplo, tenemos la cuestión de los datos médicos, que son mucho más sensibles y, por tanto, prácticamente es el sector médico en que se carga sobre todo de gestionar ese tipo de datos y están ya bastante acostumbrados. Vale, entonces vamos a definir que tenemos tres categorías. Lorena, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Hay tres tipos de categorías de información, que son los identificadores directos, los indirectos y lo que llamaremos datos sensibles. Todos son sensibles, pero en general, claro, el nombre es un identificador directo. Por tanto, yo puedo identificar a una persona de una forma, digamos, inmediata. Por el nombre no, pero por el nombre y el apellido sí. Luego, el DNI. El DNI o el número de pasaporte. Sí, podemos identificar a una persona directamente. Luego, el correo electrónico es un dato personal. Mucha gente, y yo lo he visto en algunos trabajos, no son conscientes de que el correo electrónico es un dato personal. No pasa nada, no pasa nada. Suele pasar esto, los micrófonos abiertos. Luego, el correo electrónico y el teléfono. Especialmente el correo electrónico, yo he visto en algunos trabajos y hay gente que no es consciente de que es un dato personal. Vale, entonces, los indirectos, los casi identificadores. ¿Qué tipo de datos son? Son datos que a lo mejor por sí solos no nos indican nada, no nos dicen nada. Pero si los combinamos,
los combinamos todos, pues tenemos el riesgo de si se identifica a esa persona. Por ejemplo, edad, profesión, localidad, institución. Podría suceder que si yo combino edad, código postal y género, tengo el riesgo de reidentificar a la persona que está siendo entrevistada o a la persona que participa en un grupo focal. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta un poco también estas cuestiones. ¿Qué sucede cuando yo hago esto? Después, los datos sensibles. Aquí la cosa es un poco más complicada, ¿sí? Información especialmente protegida. Especialmente en el caso de la Ley de Protección de Datos, la europea y la española, en concreto, se protege muchísimo y por tanto tiene que tener un nivel de protección muy alto. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo eliminar los nombres de un corpus de texto, pero resulta que después no garantiza la anonimización. ¿Por qué? Porque a lo mejor me he olvidado de, pues bueno, eh, el tema religioso o de su orientación política o de alguna cuestión de salud que menciona a lo largo de la entrevista. No sé, he tenido gripe durante tanto tiempo, si dice cuestión tema de salud o gripe de forma recurrente, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que tener cuidado con estos datos, básicamente porque si no tenemos el problema de reidentificar. Vale, entonces aquí viene un poco el tema, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tenemos o qué forma de datos o cómo podemos articular esta cuestión? Primero, tenemos 5 apartados un poco, digamos, no diferentes, yo diría complementarios, que sería la supresión, la generalización, la pseudo-anonimización, la agregación y la perturbación. Esto que tenemos aquí tiene una relación directa, pero muy directa con los permisos de bioética o los permisos de ética o los permisos del comité de ética. En cada institución se mencionan de una forma distinta, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo os haría, lo podéis escribir en el chat si queréis, es ¿cuántos de vosotros habéis rellenado documentación para el comité de ética o el comité de bioética con datos cualitativos? Lo podéis poner en el chat si queréis. Para alumnos, muy bien. Una locura, sí, eso es otro tema. Claro, Juan, ¿para alumnos de grado o para alumnos inferiores, de bachillerato, educación secundaria, de fin de grado? Eso todavía porque son adultos. Exacto, exacto. Sí, sí, para sus trabajos. Exacto. Ujú. ¿Alguien más? Vale. Aquí hay varias cuestiones. Cuando escribís el tema de bioética o el de comité de ética, como cada uno como lo menciona en su institución, como dice Juan en el chat, es una locura. ¿Por qué? Porque tienes que explicar en un documento cómo vas a anonimizar los datos. Ya no solo eso, cómo lo vas a guardar, quién va a tener acceso, cómo se van a reutilizar si es el caso o cómo se van a eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cada técnica que tú utilices, vas a tener que justificar por qué se utiliza la supresión o por qué se utiliza la pseudo-anonimización. Yo no sé en vuestro caso, yo hago documentos bastante largos, suelen tener unas 80 páginas. Y claro, llega un punto que dices, bueno, de acuerdo que haya que tener cierta protección, pero a veces quizás era cuestión excesiva, ¿vale? Sí que es importante, sobre todo, ya no solo el hecho de la técnica que utilizar, sino también un poco lo que cada institución tiene. Es decir, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, nosotros estamos obligados a guardarlos en una nube concreta
¿de acuerdo? Y ¿por qué? Porque tiene una serie de capas de seguridad que garantizan que esos datos no van a desaparecer, ¿sí? En otras instituciones seguramente esta cuestión es diferente. Entonces, bueno, hay que ver un poco qué os pide la institución a la hora de elaborar el permiso y a la hora de ir trabajando con esos datos. Ajá. Vale, es interesante. A ver, Paula, yo soy jurista, pero en mi tesis investigo sobre protección de datos en ámbito médico, correcto. Al utilizar afecta a la investigación de forma negativa a no aportar los datos reales, no. Lo que tienes que tener cuidado, sobre todo, Paula, es no perder el contexto. Es decir, tú puedes anonimizar y que seguramente el ámbito médico es mucho más restrictivo que los otros, ¿vale? No afecta de forma negativa. Lo importante es que tú no pierdas el contexto, que tú puedas analizar esos datos sin perder el contexto general, ¿vale? Es decir, anonimizar los datos hay que hacerlo siempre, porque no se publican datos, digamos, de personas identificadas, ¿de acuerdo? Entonces, no es un problema el que los anonimices, la cuestión es, sobre todo, es que no pierdas contexto a la hora de analizar, porque si pierdes el contexto, entonces se te acabó la tesis, ¿vale? Básicamente es un poco la idea, ¿sí? Vale, perfecto. Luego lo veremos. Hay un par de documentos por aquí en los cuales hablo de estos temas. Vale, supresión. Eliminar información completamente. Nombre y email. Vale, pero si solo es esto, perfecto. Pero generalmente nunca tengo esto. Tengo más datos, tengo otras cosas, tengo que hablan de sus relaciones con la familia. Hablamos de datos cualitativos, ¿eh? Hablan de sus relaciones con la familia, con los clientes, con directivos, etcétera. Depende un poco de cada estudio, pues eso cambiará. Vale, las supresiones básicamente me cargo esto. Perfecto. Generalización. Bueno, aquí vamos a, digamos, a reducir la precisión de los datos. Por ejemplo, cuando hablamos de edad, pues hablaremos de rango de edad. Me parece que tengo la siguiente diapositiva. No, aquí. Por ejemplo, tengo 45 años. Bueno, pues el participante indicaba que tenía un rango de edad entre 40 y 50 años. ¿De acuerdo? Dirección. A ver, aquí hablo por mí mismo, ¿eh? No he encontrado nunca en ningún estudio cualitativo que me hayan dado su dirección física, ¿sí? Sí donde viven o sí en la región, pero bueno, podría pasar, por ejemplo, en el caso de Pablo, podría pasar perfectamente que ya tuviese la dirección. Bueno, pues quizás habría que hacerlo un poco más amplio, ¿sí? Ciudad, región, el paciente vive en la región D o en la ciudad D. Vale, la pseudo-anonimización. Este es bastante habitual en los permisos de bioética. Es lo que, como a mí nos lo han pedido muchas veces. Bueno, ¿cómo vais a hacer esto? ¿Vais a pseudo-anonimizar? ¿Vais a generalizar? Bueno, hay que explicarlo. Entonces, básicamente, vamos a sustituir identificadores por códigos. Puede ser por códigos o puede ser por otro nombre, siempre y cuando yo lo tenga claro. Un ejemplo sería participante 01, participante 02, pero cuidado, porque la pseudo-anonimización no implica una anonimización completa. O sea, yo puedo cambiar el nombre, codificarlo, pero dentro del texto, como indico en la diapositiva, puedo tener datos en el contenido. Entonces hay que, bueno, ver un poco lo que voy a hacer. Si volvemos un poco hacia atrás al permiso de bioética, em, tenéis que pensar que cuando escribís ese permiso, ¿qué tipo de datos os van a dar las personas con las que vais a trabajar? Evidentemente no lo sabéis todo, ni yo tampoco, pero como mínimo tener una aproximación. ¿Qué datos vamos a tener de esas entrevistas? ¿Qué datos vamos a tener, por ejemplo, de registros médicos? ¿Qué datos van a salir de aquí? Porque esto nos permitirá después volver a trabajar sobre estas técnicas de generalización, pseudonimización, etc. Voy a pasar por aquí. Vale.
Bien, agregación. En el caso de agregación, aquí, bueno, he puesto una atención concreta, ¿vale? Presentar los agrupados, número de estudiantes, por ejemplo, por facultad, o, por ejemplo, en el original, trabajo como enfermera en el Hospital Clínic de Barcelona, o trabajo como enfermera en un hospital público, sería cuando yo lo anonimizo. Pero hay que tener cuidado, porque en los casos de estudio, a lo mejor, no podemos obviar esto. Es decir, por ejemplo, aquí tenéis dos articulitos en los cuales, claro, y por ejemplo, en este caso, lo puedo enseñar porque está el resumen por ahí. A ver dónde tengo el resumen. Un momentito. Ah, está por aquí. Este de aquí. Vale. Este de aquí, por ejemplo, en este caso concreto, es un estudio que se hizo en la UB, con lo cual es un estudio de caso de la universidad. Entonces, aquí qué sucedía, que cuando se anonimizaban estos datos, se perdía bastante el contexto y una de las cosas que me pidió el revisor expresamente, voy a bajar para que lo veáis, que seguramente muchos de vosotros estáis con el tema, pero por si acaso aquí no. Primero, bueno, sí que me pidió, digamos, tener a los profesores para áreas de investigación, pero aquí. En este caso me decía, bueno, ¿quién te corresponde y de dónde es esta persona? Claro, la tendencia habitualmente o la tendencia que hay últimamente en los estudios cualitativos es que además se ponga la edad del género. Pero siendo un estudio de caso, yo hablé cuando intercambiamos datos con el revisor, le dije, hombre, no me parecería muy adecuado ni poner la edad ni el género. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estudio de caso de una facultad muy concreta y por tanto es muy fácil identificar a esa persona. ¿De acuerdo? En otros estudios sí que ponemos la edad y ponemos la profesión, pero en este caso es un estudio dentro de la UB y era un poco, digamos, complicado poner género y edad. Entonces, bueno, digamos que acordé con el revisor, suele decir, bueno, es profesor de historia y listos, sin ponerme a decir que era hombre, mujer o la edad que tenía. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado en función del tipo de estudio, qué datos yo voy a agregar aquí en cada texto de los cuales yo voy a, los extractos de texto que voy a poner después en mis resultados. Vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Vale. Aquí tengo otro trabajo que hicimos hace un tiempo también. El documento está en abierto, es decir, yo luego cuando os pase la presentación. Aquí en este artículo, por ejemplo, una de las cosas que tuvimos que trabajar muy a fondo fue sobre todo con, este es un estudio de género, donde la cosa es más complicada. Aquí tuvimos que trabajar sobre todo con los diarios de campo, no solo con los grupos focales, con los focus group, sino, voy a ampliar esto así, aquí. No solo con los focus groups, sino también con los diarios de campo. ¿Por qué? Porque los diarios de campo tenían datos personales, no solo de los participantes, sino también de los investigadores. Con lo cual aquí tenemos que trabajar muy a fondo todo para que no supiera o no surgiese ningún tipo de dato más allá del que correspondía. Muy bien, vamos a seguir. Vamos con la perturbación. Vale, claro, aquí tienes que ver un poco, Paula, qué es lo que vas a publicar como resultado. Uno de los artículos, por ejemplo, este de aquí, por ejemplo, aquí hay datos muy sensibles. ¿Por qué? Porque es de género. Entonces tienen que expresar qué es su género y una serie de cuestiones. Entonces, digamos que no solo utilizamos una técnica concreta, utilizamos varias a la vez. ¿Por qué? Porque a veces no lo puedes evitar, ¿de acuerdo? Entonces, em, yo por lo menos nunca he utilizado una sola técnica. Utilizo varias. ¿Por qué? Porque no siempre es fácil.
Aquí, por ejemplo, que son grupos focales, claro, sabíamos los nombres, pero también sabíamos el género y también sabíamos la edad. Bueno, ¿qué hicimos al final? Pues hicimos unas mezclas concretas, estas edades no son reales, las cambiamos y así era muy difícil saber quién era quién, ¿de acuerdo? Las cambiamos y avisamos a los revisores también, eso es importante, ¿sí? Por ejemplo, algunas cosas que tengo por aquí lo podemos mencionar también. Por ejemplo, aquí por ejemplo, ya sabemos que era un profesor de la facultad, que era del grupo, del Focus Group 2, ¿de acuerdo? Y que era pues de la primera jornada, porque hicimos varias sesiones a la vez, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es un poco como se trabaja en la realidad después. Hay que tener mucho cuidado, básicamente porque, especialmente, por ejemplo, en estudios de género, que son datos súper sensibles, se puede liar gorda. Entonces, hay que ser muy cautelosos a la hora de decir, bueno, cómo anonimizo, cómo cambio, qué hago. Y sobre todo, una cosa importante, explicarlo. En la metodología hay que explicarlo. Porque la única forma de que sea la cosa transparente y que sea trazable. Vale, sigamos. La perturbación implica transformar o alterar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, modificar la información ligeramente para reducir el riesgo de identificación de las personas, manteniendo el mismo valor analítico. Es importante no perder el contexto, esto es importante, ¿sí? Entonces, se utiliza en estas posibles situaciones. La simple supresión haría perder significado, es un poco lo que estábamos comentando antes con Paula. Es decir, puedo eliminar cosas, pero no puedo pasar eliminando, ¿sí? La generalización a veces es insuficiente y el contexto a lo mejor puede revelar identidades. Por ejemplo, en el caso de género, en el caso de datos médicos, estas cuestiones son complicadas. Entonces, bueno, ¿dónde se suele trabajar con la perturbación? Pues en etnografías, estudios de caso, narrativas profesionales, todo este tipo de trabajos más, digamos, personales, pues este tipo de cuestiones suele aparecer. ¿Qué más? Bueno, en el caso de la perturbación, por ejemplo, bueno, vamos a intentar modificar cosas, ¿sí? Ejemplo uno. Modificación de características personales. Tengo 43 años y trabajo como archivero jefe en el Archivo Histórico de Granada. Bueno, pues tengo más de 40 años y estamos modificando aquí las edades y trabajo en un archivo histórico de una ciudad mediana. Ya. ¿Qué se ha perturbado? ¿Qué se ha alterado? Hemos alterado la edad exacta, el rango aproximado, el cargo específico, pues lo hemos eliminado. Ojo, podría pasar que nos interese hacer, eso por ejemplo en economía suele pasar a veces, que entrevistan, por ejemplo, a jefes, a directivos. Bueno, pues son directivos, son los que hay, no se pueden eliminar. ¿De acuerdo? O sea, vamos a cambiar estos datos en función de lo que vamos a publicar. Y la localización, descripción contextual. ¿Vale? Tenemos otro ejemplo. Empecé a trabajar en la universidad en el año 98. Empecé a trabajar en la universidad a finales de los años 90. Sería otra forma particular de perturbar esos datos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evitar la identificación longitudinal y evitar conservar el texto generacional. Es un poco cómo se vamos trabajando. Exacto. Es lo que venía a comentar antes. Claro, José Antonio dice, yo publico en economía y muchas veces los rangos dentro de las empresas son importantes, claro, porque a veces entrevistas por cargos o por estratos de personas y entonces necesitas que esos estratos después aparezcan en la publicación, porque estás haciendo algún tipo de comparación, estás haciendo algún tipo de estudio concreto sobre diferentes tipos de cargos o posiciones dentro de la empresa, ¿verdad? Exacto. Y ver las diferencias sobre el mismo hecho. Exacto, esa es la idea. Es decir, que depende un poco de la especialidad. Cada especialidad funciona de una manera diferente. Entonces,
hay que tener en cuenta un poco también esto. Es decir, lo que estamos hablando hoy no es, digamos, generalista, sino que hay que tener en cuenta también nuestra posición en el campo en el que estamos. Muy bien. Bueno, un flujo de trabajo un poco aproximado, ¿sí? Para anonimizar conjuntos de datos o corpus, ¿sí? Eh, Identificar datos personales, eliminar identificadores directos, revisar identificadores indirectos, aplicar la generalización o la agregación, evaluar riesgo de reidentificación y, sobre todo, y muy importante, documentar el proceso de anonimización. Porque ese documento después también a vosotros, cuando, por ejemplo, imaginemos que vais a publicar varios artículos, tenéis que saber un poco esos datos de dónde salen. Al final no te acuerdas, tienes que volver al proceso y saber quién te ha dicho qué para también entender el contexto en el cual estás trabajando. Y esto os afecta especialmente al plan de gestión de datos cuando se entregan proyectos y también especialmente cuando yo voy a liberar datos datos cualitativos en repositorios. Entonces es muy importante que esto se revise. Es verdad que no es muy habitual encontrar datos cualitativos en repositorios, pero a ver los haylos. Entonces, es importante intentar seguir un poco este flujo en la medida que podamos para que luego alguien, si lo necesita, pueda reutilizar esos datos, pueda complementarlos con los suyos, en fin, son cuestiones que vienen a ello. Y luego tenemos, aquí tenéis un articulito que no lo abriré porque está hace un tiempo. Exacto, esto suele pasar, José Antonio. Muchas veces las propias universidades no saben cómo gestionar los datos cualitativos en repositorios. Sí, es verdad. Suele ser bastante complejo. Por eso hay investigadores que los cualitativos los sacan fuera, los ponen en Zixal, en Zenodo. Bueno, es complejo, la verdad es que sí. Entonces, y también es verdad que hay muchos investigadores que son reacios a publicar esos datos. ¿Por qué? Porque puedes reconocer a alguien, puedes sin querer tener la identidad de alguien. Entonces, yo también entiendo a la gente que hace etnografía que dice, mira, pues lo siento, yo no quiero compartir esos datos. Si alguien los quiere, que me los pida y hablamos. ¿Qué quieres comparar? ¿Qué te interesa? Sí, sí, es una opción muy lícita, José Antonio. Es bastante habitual que los cualitativos no se compartan. Ya, por ejemplo, hace poco he publicado un artículo y también me pedían los datos. Digo, no lo siento mucho. Si esos datos los libero, se puede identificar personas, por tanto, si alguien los quiere, lo hablamos, ¿no? Entonces, sí, digamos, este concepto que plantea José Antonio es así, ¿eh? Los datos cualitativos pocas veces se presentan. Claro, exacto, exacto. Sí, sí. Y, por ejemplo, en el artículo este que tenéis aquí abajo, hay otra cosa más curiosa. En su momento, yo descubrí que en Suecia tú puedes liberar datos, pero no los puedes reutilizar. Entonces, ¿de qué te sirve liberar cualitativos? Y otra cuestión más compleja, el consentimiento informado. Eso era un estudio de medicina que, bueno, en un momento dado, el paciente, digamos, digo, bueno, voy a revocar mi consentimiento informado. ¿Qué haces con esos datos? Tienes que desagregarlos del estudio y a ver cómo lo reinterpretas de nuevo. Esto puede pasar y sucede. Entonces, eso son cuestiones que hay que plantear y ver un poco cuál es la situación. Sí, sí, eso es cierto, ¿eh? Claro, si lo compartes te destrozan un montón de trabajo. En esto tienes razón, José Antonio. Muy bien, creo que hemos acabado. No, errores habituales, perdón. Errores habituales. Eliminar nombres para mantener cargos ultras singulares. En algunas especialidades, como ha mencionado José Antonio, tiene sentido. No revisar los metadatos. Alterar demasiado y perder sentido. Un poco lo que estábamos comentando con Paula.
Claro, si tengo datos médicos, ¿qué hago con ellos? Lo que no tienes que perder es el contexto. Eso es importante. Tendrás que un trabajo de anonimización muy fuerte, pero tendrás que también, especialmente, no perder el contexto de análisis y no documentar las decisiones. Es importante que las decisiones que tomemos con esos datos se documenten. Muchas veces esas decisiones las vamos a tener en nuestro documento de bioética, pero algunas, por ejemplo, las haremos a posteriori porque no somos conscientes de todos los datos que vamos a tener. Bueno, pues eso hay que documentarlo para después expresarlo en la metodología. Y aquí tenemos algunos autores más. Luego os pasaré la presentación a Wences para que la pongan en la web de Yo Sigo y así la podéis descargar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues por hoy hemos terminado. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, tenemos todavía cinco minutitos, ¿vale? A ver, de cara a entrenar los sistemas de IA con datos. Si los rangos de edad se anonimizan o se ponen demasiado amplios, ¿no podría afectar la eficacia del sistema? Podría, pero en algún punto tienes que hacerlo. Lo que no vas a poder es, o lo que yo no recomiendo es poner datos reales en la IA, ¿vale? Porque entonces estamos poniendo los datos de alguien en algún sitio. Ya que estamos con el tema, si utilizáis la IA, que seguro que muchos de aquí la utilizáis, incluye un servidor, sobre todo trabajar con la IA que tenga vuestra institución, porque es la que cumple la ley de protección de datos, ¿sí? Es que tengo Copilot, pues tendrás que trabajar con Copilot, con tus datos, porque es la que realmente, si la institución la tiene adquirida o comprada o alquilada, la licencia, es porque cumple en este caso la ley de protección de datos para la institución, ¿de acuerdo? Sí, es compleja. Sí, sí, es un tema complejo y más cualitativo. Es un tema complejo, claro, claro, claro. Un ejemplo muy sencillo. Juan ha levantado la mano, ahora te paso la voz. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, hacemos un estudio de los trabajos de final de grado para ver qué tendencias hay. ¿Los podemos poner todos en la IA? Bueno, pues yo diría que no. Primero, no, o por lo menos no todo. Porque primero, pueden aparecer nombres de profesores, pueden aparecer nombres de estudiantes, una cosa detrás de la otra, ¿sí? Entonces, bueno, es complejo. Sí, sí, da miedo, Lorena. Juan, adelante. Hola, bueno, gracias. Em, te- mm, Sigo con lo de la alumna de magisterio, que era por la que me había pasado. Em, Me pasó el año pasado que tenía una alumna muy buena en nuestra universidad cuando sacan 9 o más en un trabajo de fin de grado, ese trabajo lo publican y parecía que podía llegar a ser publicado, ¿no? Ella lo que estaba haciendo era un trabajo de la historia de una docente, de una maestra que había tenido, que era muy buena, que ella era buena, que todo el mundo la adoraba y hablaba muy bien de ella, y quería hacer una historia con esta mujer. Bueno, todo precioso. Ahora, conseguiste el permiso de ética, que se supone que lo tiene que pasar para poder tener una buena nota, además lo tiene que pasar sí o sí, si no, capaz que la gente se pone de los locos. Pero hacía falta. No hubo manera de conseguir que esta chica que le quería hacer, que quería hacer un trabajo con una profesora que también quería que hiciese el trabajo con ella, lo pudiese hacer. Entonces, ¿tenemos recetas? Pero no hubo forma de que consiguiese el permiso de bioética. Sí, en la nuestra le dicen ética, pero sí, no hubo manera de que consiguiese, o sea, entre otras cosas porque se dilató demasiado en el tiempo. Se dilató tanto en el tiempo que ella ya tenía que terminar el trabajo y dijo, métanselo por donde les quepa y yo hago una pelotudez que le ponen una buena nota, pero ¿qué hago?
pero su trabajo, a donde ella iba, es un muy buen trabajo para una futura maestra. Era un trabajo Ajá. precioso. Y en vez de hacer un trabajo precioso, como que queda relegado, y lo que se propone en nuestra universidad es que hagan trabajos eh, simples, que son, no sé, cuestionarios anónimos, un cuestionario, si vas a ser Ujú. maestro, ponete a hablar con los maestros. No hagas un cuestionario de a ver quién te contesta y a ver qué otro se Claro. entiende, ¿no? ¿Cuál es mi posición? Con lo cual, además, me enojé un poquito con la gente de ética, lo dejamos ahí. Y claro, quiero una receta para decirles, bueno, alumnos míos que quieren hacer este tipo de trabajo, me parece, tenés que hacer esto así, 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 y esto ética lo pasa, porque yo no fui capaz de conseguirlo con mis alumnos. Sí con mis propios trabajos, pero con mis alumnos, en los tiempos, no hubo manera. No, yo te entiendo ya, porque los tiempos son los que son y entonces si es un trabajo de final de grado, pues claro, si la bioética tarda 6 meses, se acaba el curso. Entonces, yo no tengo recetas mágicas porque cada institución funciona de forma distinta, pero una cosa que tiene que funcionar es el consentimiento informado. Es decir, una, hablar con bioética a ver qué está pasando, por qué el proceso es tan lento, pero una cosa que antes usaba mucho y se sigue utilizando es el consentimiento informado. Es decir, tú creas un consentimiento informado con la persona con la que vas a entrevistar o vas a hacer un focus group, le explicas todos los detalles, le explicas dónde se van a guardar los datos, cuándo se van a guardar, el cómo, y con eso debería ser suficiente. Otra cuestión es cómo o cómo de lento es un comité de bioética, esa es otra cuestión. Sí, el caso que comentaba Manuel es cierto, ¿eh? Ética te indica fallos y te indica la opción de cómo mejorarlo. En la OB también nos pasa lo mismo, es decir, tenemos una especie de feedback constante en un sistema, donde dice, bueno, cambia esto, cambia lo otro, cambia lo de más allá, y etcétera. Sí, es un poco la idea. Entonces, el Sí, tema, nuestro problema fue por ahí. O sea, fue en este loop que estás mencionando, en este loop se pasaron muchos meses, demasiados meses. ajá, claro, Eh, es complejo. o sea, no es que hubiese esto no se puede, sino una cosa de tipo, no, así no. Le falta consentimiento informado, intentó hacerlo, o sea, fue al principio, lo primero que hizo fue eso, eh, porque además era una persona muy especial, ¿no? Ajá, A la ajá, que ajá. lo tenía que hacer. Eh, que le iba a decir que sí a lo que fuese, pero bueno, no, listo. Bueno, me quedo con lo que dijiste, anotado, y vamos a ver qué hacemos. Gracias. Sí, sí, sería, bueno, la única forma que a mí se me ocurre, ¿vale? Voy a contestar a dos preguntas, la de Francisco y la de Elena de antes. Elena decía, Audacity te permite hacer codificaciones con IA, pero me da respeto utilizarla. A ver, Audacity, fíjate, cuando tú usas la IA, te indica bien claramente que los datos no los va a reutilizar. Es un mensaje del propio servidor y la licencia que tiene Atlas-T. Con lo cual, eh, no debería ser un problema. Además, en Atlas-T tú subes directamente al fichero. Lo que se puede hacer es subir los ficheros directamente ya anonimizados antes de hacer ningún análisis y te da cierto respeto. Pero fíjate que los mensajes que te da Atlas-T en concreto, con la IA que tiene, es que esos datos se ejecutarán y se olvidarán, no se eliminarán. ¿De acuerdo? Luego, Francisco, aquí. Francisco comenta, la tecnología blockchain no sería buena para analizarlo de forma transparente. Yo creo que sí, pero es bastante particular porque habría que ver un poco el contenido de cada corpus, eso está claro. Y no hay ninguna universidad utilizando esta tecnología. La respuesta que es no lo sé, pero sí, sería la opción. La opción de blockchain
para proteger los datos o anonimizarlos estaría bien. Habría que ver cómo se plantea, ¿no? Sí, sí, la cuestión es el coste también. ¿Qué coste conlleva utilizar la tecnología blockchain para una institución para anonimizar los datos? Es un poco el tema, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Sí, será difícil, claro. Muy bien, perfecto. Pues entonces lo dejamos aquí, si nadie me pregunta nada más. Y nos vemos, creo que en mayo haremos otra charla sobre el tema. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.